La mejor forma de poder llevar a la acción todo lo que hemos visto desde un punto de vista más teórico, más conceptual, analizando cada una de las fases de un proceso de desarrollo profesional, es ver cómo lo han hecho otras personas en nuestras mismas circunstancias. Así que para ello tenemos con nosotros a Pablo Berenguer. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? Es un lujo tenerte y bueno, poder compartir con todas las personas que nos están viendo y que a lo mejor están en la misma situación en la que tú te encuentras ahora o te encontrabas hace no tanto tiempo, y que podamos sacar como claves prácticas de qué cosas has ido haciendo tú en un proceso de búsqueda de empleo, de desarrollo, de iniciar tu carrera profesional, ¿no? Así que si quieres hacernos una breve presentación, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy Pablo y estudio Comercio y Marketing, espero graduarme en breves. Y un poco mi experiencia es sobre todo al final de la carrera. Veo que necesito un sprint de preparación. Vale. Y empiezo a hacer cursos, a hacer otra serie de formaciones, a participar en eventos que yo creo que me aportan bastante en lo referente pues, a formación y a experiencias personales que pueden ser útiles en un futuro cercano ya. Vale. De todo lo que has puesto en marcha, ¿no? que ahora nos contarás y iremos a lo mejor entrando en detalle. ¿Qué cosas crees tú que son más importantes cuando estamos en esa fase de, a lo mejor, últimos años de carrera o recién titulados y acabamos de incorporarnos al mundo profesional? ¿Qué cosas crees tú que son más importantes? Así las que te vayan saliendo, tal y como te venga. La red de contactos, empezar a relacionarse dentro de lo posible con las empresas. Hay muchos eventos en los que las empresas participan, traen a los CEOs o traen a responsables, gente de nivel dentro de la empresa, que siempre está bien pues, tener el contacto con ellos. Igual te pueden dar otros puntos de vista de cómo enfocar pues, o tu formación o tu carrera profesional. Yo creo que la clave puede estar ahí, en relacionarse. Vale. Y esto que he dicho así parece sencillo, ¿no? Y hablamos mucho de red de contactos, hemos abordado el tema del networking, ¿no? Que parece que como palabra, no sé si tú la conocías cuando empezaste a escuchar. No. Vale. Todos estos anglicismos a mí al principio me desconcertaban un poco, ahora ya estoy familiarizado con muchos. Y sí, networking es básicamente pues eso, relacionarte con gente y al final llegar a una sinergia en muchos casos. Vale. ¿Cuál es la principal dificultad que encuentras en esto, ¿no? Porque dicho de forma teórica, ¿no? Pues es ese proceso en el que las personas se ponen en contacto con otros profesionales con el objetivo de, pues como tú bien has dicho, generar esas sinergias. Vale, yo estoy así en mi casa, digo, pero ¿y voy y qué digo? ¿O dónde tengo que ir? O esas dudas que nos surgen al inicio. Yo desde luego estaba y muchas veces estoy en esa misma situación de ¿qué hago yo aquí? No, ese miedo escénico. Y yo creo que se soluciona pues diciendo que no vas a perder nada. No te conocen, igual no los vuelves a ver, igual sí. Y sobre todo si tenéis alguna afinidad. Y yo creo que es eso, perder el miedo, que no pasa nada, o sea, pues, no hay miedo. ¿Qué estrategias podemos seguir para, no tanto de vencerlo, porque yo creo que ese miedo, con independencia de la edad, sigue apareciendo, ¿no? Todos cuando nos presentamos en un contexto en el que a priori no conoces a nadie, no sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir o cuál es la dinámica de lo que va a ocurrir, ¿qué estrategias podemos emplear para reducir ese miedo y poder decir, venga, va, lo voy a pasar mal un ratín, pero luego ya seguro que me siento cómodo? Dos opciones. Una es terapia de shock, y es que vayas tú solo, la cual aprendes mucho, sales de tu zona de confort, pero si todavía no quieres llegar a ese punto, lo mejor es ir con un amigo. Vale. Y un poco reducir ahí, te sientes más cómodo. Distribuyes entre dos personas esa carga, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, cuando, no sé, piensa en un evento al que hayas ido, un evento de networking o un evento donde hay una conferencia o donde se encuentran profesionales por temas de emprendimiento, no sé, alguno de estos. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Vamos a destripar para que reducir también el miedo. Una buena estrategia es conocer lo que ocurre, tener información. Así que explícales un poco el proceso, cómo puede ser algo, un evento estándar de estas características. Pues te voy a poner un ejemplo, el Explorer. Vale. Al final nada, yo me inscribí con unos amigos, unos compañeros
Para coger la primera opción, exactamente, ¿no? La de distribuir el miedo. Exactamente, fue eso, para romper esa barrera de yo solo no me quería apuntar, él solo no se quería apuntar, nos apuntamos los dos y ya está. Y así es como empecé. Básicamente dos amigos de la mano que empiezan una aventura juntos y ahí pues pierdes el miedo y ya sí que te vas luego desarrollando y apuntando a cosas tú solo, yendo a eventos, incluso a sitios que no conoces absolutamente a nadie. Y dices, si tú quedas aquí, bueno, pues acercarte con una persona, hola, soy Pablo, y ese desarrollo personal se va cogiendo un poco con el tiempo, pero se empieza siempre con alguien de la mano, ¿no? Preparas lo que vas a decir, por así decir, ¿no? En términos también, utilizando anglicismos y términos más técnicos, diríamos el elevator pitch, también hemos hablado sobre él, pero esa presentación, ¿te la preparas previamente? ¿Reflexionas un poco sobre qué aspectos en función de lo que allí se esté tratando es importante que incidas sobre ello? ¿O vas un poco ahí a lo que surja? Yo creo que es algo muy importante y al igual que en el deporte, cuanto más entrenes, mejor va a ser el resultado final. Y yo creo que preparar un elevator speech o una serie de elementos a contar te da más confianza en ti mismo a la hora de hablar con alguien porque ya tienes las cosas claras sobre lo que vas a hablar. Vale. Te voy a poner un apuro, Pablo, me vas a permitir, pero más o menos, ¿en qué consistiría esa entrada, el hola, soy Pablo, ¿no? ¿Cómo podemos continuar un poco, cómo podemos dejar esa huella de quiero que recuerden quién soy y para qué podrían contar conmigo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo todavía no he descubierto ninguna fórmula mágica para abordar a alguien, de hecho sigo con ese miedo escénico, entonces siempre intento buscar pues algo que podamos tener en común, o pues me gustan esos zapatos que llevas, hola, soy Pablo, o si lo conoces de algún otro evento o algo que te suene de esa persona. Ya sea pues profesionalmente, si vas a una charla con el CEO de Total, oye, pues me ha gustado mucho esto que estáis desarrollando, y a partir de ahí ya puedes ir tirando de la cuerda. Perfecto. Fijaos que yo creo que este elemento es importante, ¿no? El conseguir en esas primeras tomas de contacto, no tanto ir a la venta directa, yo creo que esto lo trabajamos mucho, insistimos mucho en esto cuando hablamos de networking o de establecer relaciones, etcétera, sino es que me conozcan, que la relación sea a priori positiva, ¿no? Que esa imagen tal, y ir poco a poco, bueno, pues dejando esa huella y sobre todo preocuparte también por lo que están haciendo, por qué necesitan, ¿no? En ese sentido, has hecho mención también a conocer un poco el tejido, ¿no? Saber pues qué entidades puedes tener a tu disposición que ayuden en estos aspectos, conocer empresas, has hablado de conocer CEOs de organizaciones. Esto que a lo mejor las personas que nos estén viendo, ¿no? Dicen, pero ¿y cómo, dónde tengo acceso a toda esa información o qué tengo que hacer? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de hacer esto? Así que aquí te lanzo la pregunta también. ¿Cómo haces esa investigación? Yo no lo sabía, pero está ahí. Yo me di cuenta tarde, en tercero o cuarto de carrera, pero el mundo está lleno de oportunidades y están ahí. O sea, aquí en Asturias mismamente se hacen una cantidad de eventos increíbles de lo que estamos hablando, con empresas, para formativos, inmensos. Y simplemente hay que estar un poco, digamos, alerta. Y pues tienen puestos postes en las universidades, a través de las redes sociales, en páginas de organizaciones como por ejemplo el DIDEPA, como por ejemplo el CEI, como por ejemplo Oviedo Emprende, Impulsa, por nombrar algunas. Vale. Fijaos la cantidad de recursos puestos a disposición y yo creo que es un tema importante este que mencionas, ¿no? El de estar atentos, prestar atención. Creo que hay un elemento clave antes que es entender, y ahora te preguntaremos un poco, abordaremos sobre este tema, pero esa parte de entender que necesitamos conocer qué es lo que ocurre y necesitamos hacerlo, digamos que en los primeros años ya, y esto sí que ya es mucha más dificultad. ¿Cómo prestamos atención o cómo entendemos que nuestra misión dentro de los inicios de la carrera profesional no solo es estudiar, sino que también tenemos que complementar con algo más, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a esa idea? ¿O cuándo lo descubriste tú? Yo lo descubrí en último año de carrera, sí, tercero o cuarto. Vale. Y la importancia que le veo es que te abre los ojos, ¿no?
volviendo al campo de las empresas, yo no sabía que aquí en Asturias había empresas que se dedicaban a la fabricación aditiva a nivel industrial y tuve la suerte, gracias a tipos de evento como esto, como fue el Unimobi Innovation Skills, poder ir a esa empresa y ver lo que hay. Entonces eso te abre los ojos y te da una serie de posibilidades increíble. Creo que es muy importante que la gente esté alerta o que conozca un poco el ambiente en el que vive, porque está lleno de oportunidades y de cosas que así a simple vista puede que no te des cuenta, pero están ahí. Vale. Yo creo que algo que nos ocurre a todos cuando empiezas a conocer todos estos recursos y tal, es que basta con iniciar en uno, ¿no? Como pista un poco para que quede ahí de tal. Inicias en uno y ese uno te va llevando a otro, ¿no? Y las personas que conoces en este, resulta que vas a otro y las encuentras también de una forma recurrente, ¿no? Y yo creo que al final no es tan complejo, sino que es dar el primer paso y eso ya te va llevando al otro. No sé cómo lo ves tú. Estoy totalmente de acuerdo. Una vez que tiras la primera piedra, como que yo creo que hasta un poco te engancha. Y sí es cierto que muchas veces te encuentras a personas ya conocidas en otros eventos. Entonces también te ayuda un poco a perder el miedo que tenías a no conocer a nadie, porque sabes que cuanto más participes, más vas a encontrar gente similar a ti. Y yo creo que es al final que estamos movidos por los mismos intereses. Somos gente activa que les gusta participar y estar informados y demás. Y por eso creo que siempre va a haber alguien con tu afinidad, algo con lo que tú puedas hablar en este tipo de eventos. Yo creo que por la experiencia que tenemos, ¿no? Las personas que participáis en esos eventos ya os une esa parte de querer descubrir otras cosas, yo creo que a todos os une el mismo miedo, así que si alguien está viendo esto y dice, pues a mí me daría miedo participar, que sepa que a nosotros también hemos pasado por ahí, es lo normal, es una situación desconocida, pero ese dar el primer paso te facilita ya luego el resto de cosas, ¿no? Cuando has mencionado ya dos programas de la Universidad de Oviedo que ponen a disposición para trabajar de los elementos de las competencias que también veíamos en los vídeos que hemos ido trabajando, veíamos que está el conocimiento y la habilidad, que obviamente te lo da la universidad de una forma muy contundente y muy clara, pero también pone a nuestra disposición un montón de recursos que tienen que ver con el trabajo de estas actitudes, ¿no? ¿Qué aspectos destacarías tú de tu paso por este tipo de programas de entrenamiento más de habilidades de emprendimiento, de habilidades que tienen que ver con las soft skills o ese trabajo en equipo, comunicación, etcétera? ¿Qué tanto valoran las organizaciones? ¿Qué destacarías? Yo destacaría la organización, esa capacidad de coordinarte con otros compañeros para sacar un proyecto adelante, pues para organizar horarios, planes de trabajo. Organización sería una de ellas. Otra sería, por ejemplo, la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo, de lateral thinking o design thinking, de poder ver los problemas desde otro punto de vista, siempre normalmente con la ayuda de compañeros, y atajar los problemas de formas diferentes, que al final acabas solucionando problemas que de otra forma dirías sería imposible. Y por último, algo muy importante, sobre todo a día de hoy, que es la comunicación. Yo creo que es una cosa que aporta, pues simplemente el acercarte a alguien, hablar con él, o estar aquí ahora mismo hablando contigo, o teniendo que dar una charla en el Calatrava, pues pasito a pasito yo creo que se va desarrollando pues unas capacidades comunicativas que son muy necesarias a día de hoy en el mercado laboral. Totalmente de acuerdo. Yo por mi experiencia, pues cuando veo vuestro proceso, ¿no? Esas habilidades que ponéis en marcha, parece que se están entrenando para el objeto concreto de ese programa, sea cual sea, y tendréis el enlace para que podáis visitar todo este tipo de programas y conocerlos en más detalle, ¿no? Pero yo creo que justamente la visión desde fuera es, fíjate qué cantidad de competencias están entrenando que son justo las que les va a pedir el mercado laboral, ¿no? Cuando vas a las entrevistas de trabajo, por abordar otro tema que también nos suele proporcionar bastante miedo, ¿cómo valoran tu participación en este tipo de proyectos o qué has escuchado, qué feedback has recibido de tu currículum, de tu perfil o de todo esto que vas contando? Mi experiencia en entrevistas de trabajo es cuando son sobre todo personales que ya has pasado un filtro y demás, no me preguntan por la carrera o por mis estudios, me preguntan por las cosas que pongo en el currículum al margen de esos estudios, que pueden ser, por ejemplo, participar en este tipo de proyectos o participar en alguna asociación o cuáles son mis inquietudes personales. Creo que valoran mucho lo que la gente hace de más, ¿no? Que se vea que tiene otras motivaciones.
que se vea que se mueve. Yo creo que eso es lo que valoran. Claro, fíjate que todo lo que hablamos de desarrollo profesional siempre lleva la diferenciación, el dar un paso al frente, ¿no? Hacer cosas diferentes y fijaos la oportunidad, ¿no? De configurar, bueno, pues no solo el currículum, que ya se da por supuesto que la titulación y los conocimientos adquiridos los tienes, sino todo lo que haces a mayores, ¿no? Hablamos también, cuando hablamos de talento, de entender que no solo son las competencias profesionales que he ido desarrollando, ¿no? No solo es el conocimiento o las habilidades, sino que todo lo que hacemos en nuestra parte o aspecto más personal también cuenta. ¿Cómo ejemplificas tú cosas que hagas en lo personal o en aspectos que tienen que ver más con hobbies, con deportes, etcétera? ¿Cómo lo pones de manifiesto en un currículum o en una entrevista de trabajo? Yo te voy a poner el ejemplo de un deporte que hago últimamente, que es surf. Ya llevo un par de años haciéndolo y me he dado cuenta de una cosa que es perfectamente traspasable a la vida. Y es que tú, cuando estás surfeando, tú coges una ola y te acerca a la orilla, pero luego tú tienes que volver al pico donde se cogen las olas, y para llegar allí tú primero te estás chocando con todas las olas de frente y eso te cansa. Entonces llega un punto que tú ya te encuentras muy cansado, pero sabes que siempre puedes dar algo más, y entonces tú te preguntas, ¿qué hago? Veo mi objetivo que está allí, estoy muy cansado, ¿me doy el 120% de mí mismo y llego hasta allí, o me vuelvo a mi casa? En el 100% de los casos se va hasta allí. Y entonces yo he pensado, ¿por qué no hago eso en la vida? Lo extrapolo del deporte a mi vida personal, y es lo que estoy haciendo últimamente. Cada vez que me encuentro en una situación difícil, pienso en este ejemplo real del surf. Digo, es que veo el objetivo, solamente tengo que dar un poco más, que sé que lo puedo dar. Vamos hasta allí. ¿Y cuando llegas hasta allí, qué pasa? Pues te llenas de felicidad de saber, es que estuve a esto de dejarlo, pero no lo hice. Claro, yo creo que como analogía, ¿no? para todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional es perfecta por todo lo que implica, ¿no? Todo esto que estamos contando de dar un paso más, siendo muy honestos, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, es una inversión de tiempo y de energía importante, ¿no? ¿Cómo alimentas, cómo echas gasolina a esta motivación? ¿Cómo dices, oye, voy a dar el 120, que sé que ahí voy a estar bien y todo va a ir más fluido, ¿no? y va a ser incluso divertido? ¿Dónde encuentras esa gasolina para esa motivación que a veces imagino que también te caerá? Esa gasolina está en el objetivo, en visualizar el objetivo. Tú puedes estar caminando por el desierto, pero tienes que visualizar el oasis. Y tienes que darlo todo para llegar allí, porque sabes que está ahí, sabes qué es lo que quieres, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pues hay que hacer lo posible. Hay una parte ahí que trabajamos mucho también cuando hablamos de desarrollo profesional, que es tener clara la meta, marcarte los objetivos, y cuando tienes claro qué es el beneficio de haber llegado hasta allí, eso como bien ejemplificas, ¿no? Es con lo que hace que la acción se mantenga, ¿no? Y esa constancia. ¿Cómo hacemos para aquellas personas, a ver cómo lo podemos plantear, ¿no? Que estén diciendo ahora mismo, vale, yo tengo claro que tengo muchos recursos, tengo ganas, tengo energía y tengo ganas de conseguir, pero no tengo claro el objetivo. Aún no sé muy bien qué meta marcarme, tengo como muchas opciones, me encuentro un poco desorientada, que esto es algo muy habitual. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? ¿O cómo lo haces tú? ¿O cómo estás viviendo ese proceso? Yo no me gusta dar consejos, así que voy a dar lo que yo haría, lo que tú estás mi plan. Sí. Irte al extranjero siempre es una muy buena opción, porque te ayuda a ver desde otro punto de vista. Trabajar también, porque te ayuda a ver qué se hace realmente y a qué te quieres dedicar profesionalmente. Entonces, mi primera opción es ir a trabajar fuera, al extranjero. Si no se pudiera, porque no he conseguido el trabajo, me gustaría hacer una formación, hacer un máster, también en el extranjero. Si esa opción no se pudiera dar, ya la haría aquí en casa o trabajaría aquí en España. O sea, ese sería, digamos, el escalafón que yo tengo a corto plazo. ¿Y tu objetivo último, tu meta final? Mi meta final es crear una empresa el día de mañana, o sea, en 20 años, y que sea mía. Pero para llegar allí tengo que realizar un proceso previo de trabajar en otras empresas, de formación,
para ir adquiriendo ese perfil profesional que vaya llenándose de esas competencias necesarias para el objetivo último. Vale. Como veis, la importancia de ese plan de acción, ¿no? De las acciones concretas, tener la meta, tener el objetivo, se pone de manifiesto una y otra vez para cualquier cosa, ¿no? En términos de antes hablamos del deporte, pues si quieres conseguir la meta, el camino al final es similar también. Cuando en esos objetivos que te marcas intermedios pasa por acudir a una empresa, ponerte en contacto con ellos, ¿cuál crees que es el mejor método para poder conseguir llamar la atención de esa persona que va a tomar decisiones, ¿no? En cuanto a tu futuro profesional? ¿Qué cosas se te ocurren o qué cosas pones tú en marcha? Hacer cosas que destaquen. Vale. Hacer cosas que no suele hacer la gente normal. Vale. Puede ser, por ejemplo, participar en eventos como el Explorer, como Uniobi. Hacer cosas que cuando te vean, ¿por qué lo has hecho? O sea, ¿qué es lo que te motiva para hacer esto? O sea, ¿por qué eres diferente, no? Y al fin, yo creo que es eso, hacer cosas diferentes que cuando esté mirando tu currículum o te vean a ti en persona porque ya han oído hablar de ti o lo que sea, que les llames la atención por eso. Hemos visto diferentes estrategias que pones en marcha, más en aspectos presenciales, ¿no? Que es como hablo con personas, qué ocurre en una entrevista de trabajo, qué ocurre en la planificación previa que tú haces, y hablamos mucho de todas las cosas que hacemos en presencial, vamos a darle más visibilidad o vamos a aprovechar el potencial que tienen las redes sociales. Así que, primera pregunta, ¿tienes LinkedIn? Tengo. Bien. y la segunda es, sobre todo, ¿qué te llevó a abrirlo? Y no sé, ¿qué uso le das o cómo la manejas? Yo creo que las redes sociales a día de hoy son un punto clave y también en el punto profesional, no va a ser menos. LinkedIn es uno de los mayores ejemplos. Yo a día de hoy no es que la tenga amplísimamente desarrollada, no soy un pro, pero sí que la utilizo, por ejemplo, a modo de currículum, ¿no? Que es básicamente la función que tiene. Es ir subiendo mi trayectoria, tanto formativa como profesional, como de mis proyectos personales, y también un poco de noticias que a mí me puedan llamar la atención. Yo creo que es clave porque ayuda a la conexión entre personas. Yo muchas veces veo que un compañero sube una noticia de alguien, por ejemplo, de tema de gastronomía, y me interesa esa persona, entonces la puedo seguir y ir informándome a través de esta persona que está más informada que yo en temas que a mí me interesan. Vale, perfecto. Yo creo que esa parte de entender el perfil como un lugar en el que puedo actualizar, como bien dices, en el que puedo acceder a conocimiento. Yo creo que la base del desarrollo profesional es identificar qué necesitan, qué situación ocurre ahí fuera con respecto a las organizaciones, ¿no? Yo creo que esa parte también es muy útil. Y está la parte de la conexión, ¿no? de esas personas que conoces en un evento físico, en un evento presencial. La forma de continuar ese contacto en muchas ocasiones es esa, ¿no? O la participación en programas de los que hemos ido mencionando. Conoces compañeros, conoces mentores, conoces empresas. Bueno, pues qué mejor que mantener esa relación en el tiempo a través de esta red, ¿no? El siguiente paso que quedaría es que seas tú el que comparta el contenido. Así que yo te hago desde aquí la invitación a que busques noticias, por ejemplo, que puedan ser de tu interés, o proyectos en los que participes y cuentes tu visión, que alguna vez sí que me consta que lo has hecho. Entonces, esa parte de compartir contenido creo que puede estar interesante también, o sería como la siguiente evolución. Con todo esto que vamos hablando, Pablo, y con todas las acciones súper concretas, ¿no? como vais viendo que ponéis en marcha, ¿qué grado de dificultad le ves tú a cada una de estas acciones? O si crees que son, no sé, como cosas muy difíciles de poner en marcha. Cuéntame un poco tu valoración, ¿cómo lo ves? Desde mi punto de vista, para nada es algo complicado, extraordinario, súper complejo, hay que tener 4 másters, no. Es simplemente perder ese miedo inicial que hablábamos de participar, y entonces tú ya te vas enganchando y vas formando, te vas adquiriendo más conocimiento, pero no es algo extraordinario, puedes participar en cualquier momento, en cualquier actividad. Vale. Pero es el conjunto de estas pequeñas piedrecitas la que construyen al final la casa, el castillo. ¿Sí? Sí, yo creo que esa es la idea, ¿no? La idea clave es, no son tanto grandes proezas, ¿no? O cosas que haya que tener unas habilidades muy, muy destacadas, sino que voy haciendo pequeñas y en ese conjunto es donde dejas realmente esa huella diferencial, ¿no? Por así decir.
un último consejo, una idea, ya sé que no te gusta dar consejos, pero una idea que te gustaría, si tú hubieras tenido la oportunidad de ver este vídeo hace 3 años y decir, si hubiera hecho esto, hubiera adelantado tiempo, energía o hubiera conseguido resultados antes. Sí, esto sí es un consejo que doy a la gente, este sí, y es que se muevan y que empiecen a participar en cosas cuanto antes. Yo me di cuenta tarde, al final de mi carrera, ojalá en el primer año hubiera sabido que había tantas opciones, tantas herramientas a mi alcance para desarrollarme. Sí, vale. sí, sí. Y si tuvieras que definir tus posibilidades de futuro, ¿no? Es decir, ¿cómo te enfrentas a ese futuro? ¿Cómo lo definirías en una palabra? Incierto. ¿Eh? Y bueno, con ganas de saber qué es lo que me depara. Vale, y con una sonrisa, así Sí, que yo creo que siempre. nos quedamos también Se llega muy con lejos eso. con una sonrisa. Pues muchísimas gracias, Pablo, todo un placer haber podido compartir sobre todas estas cosas que hemos ido viendo, casi estudiando, analizando, tal, ver cómo se llevan a la práctica de esa forma tan brillante en la que tú lo haces. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Elena.